La expectativa por la primera prueba de la Fórmula 1 con coches y motores totalmente nuevos es mayor que nunca en 2026, pero no se puede ver en directo. Nadie puede. La primera prueba de 2026, en la que participarán los 11 equipos, incluido el nuevo participante Cadillac, a finales de enero en España, se mantendrá casi completamente en secreto. Los equipos pueden rodar un máximo de 3 días de los 5 que van desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 30 de enero. Pero aparte de esos equipos y de quienes sean necesarios para llevar a cabo la prueba, el circuito de Barcelona estará cerrado al público. Y sí, eso incluye a los medios de comunicación, así que compartimos la decepción. La primera prueba es un momento importante en cualquier nueva temporada, y más aún en una en la que los coches cambian tanto. Hay un gran interés por ver cómo son y cómo suenan, y el inevitable deseo de obtener las primeras pistas sobre quién podría estar en cabeza y quién tiene problemas. Por razones poco convincentes, los responsables de la toma de decisiones han echado un jarro de agua fría sobre ese entusiasmo. Supuestamente, esto fue solicitado y organizado por los propios equipos, pero las pruebas se rigen estrictamente por el reglamento. Entonces, ¿desde cuándo la FIA y la Fórmula 1 dejan que los equipos tomen las decisiones? Si solo se trata de los equipos, resulta extraño y decepcionante que tengan tanto miedo de dar la oportunidad a la gente de saber lo que ocurre y se les haya permitido mantener las cosas tan en secreto. El argumento principal que hemos escuchado suele ser que las pruebas están pensadas para hacer solo eso, pruebas. Por lo tanto, los equipos deberían poder llevar a cabo su trabajo en privado como solían hacer en la época en la que las pruebas durante la temporada y las pruebas privadas eran la norma. Esto no es necesariamente incorrecto en principio, pero realmente no resiste un análisis minucioso, especialmente en la actualidad. Probablemente muchos equipos rodarán con sus coches con antelación en privado, y de hecho Audi ya probó su coche por primera vez el 9 de enero, y hay una forma de hacer la prueba para minimizar la cobertura, como por ejemplo no retransmitir cada momento en directo por televisión y reducir la cantidad de datos con los que tienen que trabajar los medios de comunicación. De hecho, eso era lo habitual hasta hace relativamente poco tiempo, incluso la última vez que la Fórmula 1 presentó coches totalmente nuevos en 2022, cuando se produjo una versión menos extrema de lo que está ocurriendo este año. Hace 4 años, las partes interesadas intentaron presentar la primera prueba en Barcelona como una especie de shakedown de 3 días, mientras que Bahrein acogería las primeras pruebas oficiales de la temporada. La mayoría de la gente pensó que esto se debía simplemente a que Bahrein quería y había pagado por el honor de acoger las pruebas reales, pero la razón realmente no importaba. Hablando de forma egoísta, los medios de comunicación aún podían asistir a esa prueba en España, así que no nos la perdimos, y tampoco los aficionados, ya que pudimos seguir ofreciendo una amplia cobertura. Había una diferencia clave en cómo se gestionaban, ya que la prueba de España solo ofrecía acceso básico y cronometraje in situ, mientras que las de Bahrein era lo que nos hemos acostumbrado a ver en los últimos años, es decir, organizada como un evento completo de Fórmula 1 con amplia cobertura televisiva, cronometraje en directo y ruedas de prensa. En cambio, lo que está haciendo la Fórmula 1 este año, cerrando todo por completo y tratando de convertir la prueba de Barcelona en secreta, es excesivo. Limitar la cobertura de las pruebas no es necesariamente algo malo, ya que las retransmisiones en directo continuas y exhaustivas suelen ser excesivas. Aunque a muchos les gusta tener la opción de ver las pruebas, se vuelve aburrido rápidamente. Sin embargo, esa no es realmente la cuestión. Eliminar la opción en una medida sin precedentes en la era moderna es un avance negativo y se percibe como una medida un tanto cobarde. Parece estar impulsado por equipos que quieren evitar situaciones embarazosas en caso de que las cosas salgan mal, y refleja un ecosistema obsesionado con controlar los mensajes positivos. Pero tal vez los fantasmas del último gran cambio de reglas de la Fórmula 1 sean en parte responsables. La mayoría de los equipos y fabricantes no guardan buenos recuerdos de la última vez que se enfrentaron a las pruebas de pretemporada con motores totalmente nuevos. El primer día de pruebas en Jerez hace 12 años, los equipos completaron un total de 93 vueltas entre todos. McLaren ni siquiera salió del garaje, y Marussia estaba de camino al circuito tras terminar su coche a última hora. Pasaron un total de 2 horas y 20 minutos antes de que alguien completara algo más que una vuelta de instalación, y ese fue Lewis Hamilton en el Mercedes, quien terminó luego contra el muro en la curva 1 debido a un fallo del alerón delantero tras completar 18 vueltas. Incluso Kimi Räikkönen, líder desde el primer día, provocó una bandera roja cuando su Ferrari se detuvo en la primera vuelta, mientras que las dificultades de Red Bull Renault quedaron muy claras, ya que solo lograron completar 3 vueltas lentas.
Las cosas mejoraron a medida que avanzaba la prueba, pero parecía inconcebible que solo 6 semanas después fuera posible que este grupo de coches disputara un gran premio. Incluso una vez finalizadas las pruebas de pretemporada, seguía habiendo grandes dudas. Los problemas de Renault eran tan graves que ni Red Bull ni Toro Rosso habían logrado completar con éxito una salida en los entrenamientos antes de partir hacia Australia. Para empeorar las cosas, hubo críticas generalizadas por la aparente falta de ruido del motor y todo ello contribuyó a que la nueva era de reglas tuviera un comienzo muy poco convincente. Sin embargo, en Australia 15 coches cruzaron la línea de meta, aunque uno de ellos, el de Jules Bianchi de Marussia, no fue clasificado. Incluso Red Bull consiguió el segundo puesto con Daniel Ricciardo, aunque posteriormente fue excluido por irregularidades en el flujo de combustible. Aún así, las dificultades de la pretemporada fueron un desastre para las relaciones públicas, y la Fórmula 1 en su conjunto no supo explicar bien los aspectos técnicos de este notable cambio de rumbo, ya que los equipos y los fabricantes se adaptaron rápidamente a las nuevas unidades de potencia. Y no está claro si se han aprendido las lecciones. Quizá ese temor haya provocado ahora una corrección excesiva. Ahora hay mucha más atención sobre la Fórmula 1 que en 2014. Por lo tanto, una primera prueba humillante estaría expuesta a un escrutinio y un ridículo mucho mayores. Pero ¿es probable que se repita algo así? Lo que hace que el secretismo del primer test de 2026 resulte tan frustrante es lo innecesario que parece. Sí, desde hace tiempo circulan rumores de que un fabricante de motores, Mercedes, se encuentra en una posición realmente ventajosa con respecto a las nuevas normas. Luego llegó la noticia de que Mercedes y Red Bull Powertrains estaban aprovechando algo que otros fabricantes de motores no estaban haciendo, lo que les daba una ventaja inicial potencialmente. Pero no ha habido historias de terror sobre múltiples fabricantes que luchan por conseguir que sus motores funcionen de forma fiable en los bancos de prueba. Los nuevos motores suponen un gran reto, pero no en la misma medida que 2014. Nadie espera realmente un desastre importante ni se preocupa por el tipo de farsa que podría ser el inicio de la temporada, aunque hay algunas preocupaciones obvias. El hecho de que los motores se estén dividiendo cada vez más en una proporción de 50-50 entre combustión interna y energía eléctrica dificulta la búsqueda del rendimiento y la fiabilidad. La reducción del peso de los coches es algo que los equipos tendrán muchas dificultades para conseguir con sus diseños. Los nuevos combustibles sostenibles avanzados también suponen un nuevo riesgo para la fiabilidad. Es probable, no solo posible, que los coches pasen gran parte del tiempo en el garaje durante las pruebas de Barcelona. Probablemente habrá coches que se paren en pista, tal vez incluso alguna avería un poco dramática, y es posible que al principio se complete en pocas vueltas. Incluso Mercedes, que se espera que sea uno de los fabricantes de referencia, cree que va a ser muy difícil conseguir que los coches sean fiables desde el principio. Esto se debe a la magnitud del cambio y a las diferentes tecnologías implicadas, lo que hace que los coches y los motores aún no funcionen en el mundo real fuera de las condiciones simuladas. Así que uno o dos equipos en crisis, un fabricante importante en una situación comprometida, varios pilotos que saben de inmediato que les espera un año difícil, bueno, todo es posible. Podemos entender por qué los equipos preferirían que las cámaras de televisión no se fijaran en sus coches y garajes durante los momentos de mayor tensión, o que la gente no escuchara el sonido de herramientas eléctricas encendiéndose detrás de una puerta cerrada para cortar piezas. Y obviamente la Fórmula 1 no quiere que las primeras narrativas de 2026 se centren en crisis o preocupaciones, pero la Fórmula 1 está destinada a ser difícil y todas las partes interesadas deberían tener un poco más de fe en que la mayoría de los aficionados lo entenderán. También deben confiar en la solidez subyacente del campeonato para soportar las críticas legítimas hacia cualquiera que tenga un rendimiento inferior al esperado desde el principio. La principal razón por la que esto es decepcionante es que al final se trata de una gran oportunidad perdida. No es como ha sido la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Las pruebas se han convertido en una parte muy importante de la historia, por lo que aislar al resto del mundo desde la primera no es una buena idea. Además, así no es como funciona el mundo, especialmente el mundo que ha abrazado la Fórmula 1. El acceso y el contenido son hoy más importantes que nunca y la principal moneda de cambio de la Fórmula 1 es conseguir la mayor atención posible y atraer a más gente de más formas. Cortar el acceso a lo que de otro modo sería uno de los eventos más esperados de 2026 es una medida extraña que reduce los beneficios de la Fórmula 1. También perjudica a los aficionados tanto en lo que respecta a la cantidad de información que pueden obtener como a la fuente de la misma.
Entendemos que la Fórmula 1 grabará breves fragmentos con los pilotos, los equipos directivos y el personal técnico, por ejemplo, y que los equipos compartirán algunas actualizaciones por su cuenta, pero las actualizaciones hipercuidadas y controladas no son especialmente transparentes y la información real está siendo restringida. Las cosas no siempre pueden ser perfectas y positivas. Si solo te dicen que todo es maravilloso, es más difícil discernir lo que realmente es bueno. En cambio, si la gente reconoce que algo es malo, es más probable que les creas cuando el mensaje es más positivo. Por supuesto, no vemos esto de forma totalmente altruista. Egoístamente, también es algo desagradable para nosotros, pero es realmente importante que las cosas malas se denuncien adecuadamente. Y lo curioso es que eso no impedirá que se filtren las cosas malas. De hecho, es más probable que eso ponga aún más el foco en este tipo de cosas porque llamarán aún más la atención. Mientras tanto, el vacío de pruebas, mayor de lo normal, se llenará de especulaciones extremas, lo que no beneficiará en nada a los equipos. Hay quien sostiene que al hacerlo, aumentará el interés y la expectación por la primera prueba real en Bahrein. Lo más probable es que lo que obtengamos de España no sea satisfactorio y tampoco lo compense totalmente Bahrein, porque nada es tan impactante como la primera prueba.